Clarín, Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, agosto 20 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador y Suecia. Oigan pues, porque Ecuador, como también allá en la hermana República de Guatemala, se definen hoy unos derroteros. Álvarez que gane en Guatemala y la compañera Elizabeth en Ecuador. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio mucho más objetivo. Pero antes nos vamos a un servicio social. Menores de edad. José Eusebio Ruiz Lozano, de 13 años, y Kleiner Andrés Barco Ruiz fueron desaparecidos el día de ayer, 19 de agosto del 2023, aproximadamente entre 3 a 4 de la tarde, allá en la vereda Panamá, barrio Los Manzanas, del municipio de Soacha. Esto queda en el departamento de Cundinamarca, República de Colombia. Repito, se han extraviado los menores de edad: José Eusebio Ruiz Lozano, de 13 años de edad, Kleiner Andrés Barco Ruiz, el día de ayer, en la vereda Panamá del barrio Los Manzanos del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Mientras la mamá descansaba en horas de la tarde, y cuando fue ella a ver su habitación, pues resulta que ya no estaba. Grave, pailimbris, porque en un descansito, en un reposo de ella que se los merece, madre jefe, cabeza de hogar, mientras reposaba un momentico en horas de la tarde, cuando entra a su habitación de los menores, se encuentra que ya no están los niños ahí. Esto fue el día de ayer, 19 de agosto del año 2023. Contacto. Cualquier razón, información que lleve a localizar a estos menores de edad, se pueden comunicar con el WhatsApp. Advierto, allí la señal del teléfono difícilmente llega, allí no se da fácil, porque eso da una loma. Queda por la loma del páramo, saliendo ya vía Soacha al páramo de Sumapaz, por la cabecera del río Soacha. Entonces, al WhatsApp número más 57 323 6606 276. Repito, el número del WhatsApp 323 6606 276, que conlleven a localizar a los menores de edad: José Eusebio Ruiz Lozano, de 13 años, también Kleiner Andrés Barco Ruiz, que se desaparecieron el día de ayer en la vereda Panamá, barrio Las Manzanas del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Y ahora sí, nos entramos a nuestros titulares. Por insultos, en líos con la justicia. Oiga pues, aquellos que les gusta ir votando, eso que llaman, Luisa González, posible ganadora en Ecuador. Álvarez, posible ganador también en la República de Guatemala. Tendremos primero campeonas que campeones mundiales de fútbol, aseguró el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Congreso contra la corrupción. Excomentarista futbolero reconoce gestión del presidente Petro. Revelaciones de paramilitar Macaco ponen aprieto a más de uno, a las élites políticas también. Élites cometieron delitos atroces, daños del sismo de 6.1 en magnitud, procesados por corrupción o crímenes en campaña electoral sin que la justicia de mi querida Colombia haga algo. Ahí si no ven, no escuchan. Odebrecht sin pagar las multas y Grupo Aval multados en Colombia. África en renacimiento y rebeldía. En Argentina ganó el ausentismo. Elecciones en Ecuador. Suecia ayudando a Ucrania. Más dudas que respuestas en el Brasil. Como se dan cuenta, querida audiencia, el día de hoy, 20 de agosto del año 23, les tenemos un amplio resumen noticioso. Hechos pues en Colombia. Ecuador. Por primera vez desde el año 2008 en el Ecuador que se utiliza el mecanismo de la muerte cruzada. Oiga pues esta figura, constitucionalistas, estadistas y aquellos alcabaleros sabían de esto de la muerte cruzada en mi querida Colombia. ¿Qué consiste en poderes del presidente para disolver la Asamblea Nacional en 3 escenarios? Bueno, ¿cómo es eso? Pero mejor que no lo digan desde allá, porque de acá tampoco lo sabemos. ¿Cómo es eso, apreciada Diana? Y opiniones, ¿qué opiniones opciones tiene Luisa González a la presidencia de la República del Ecuador el día de hoy? Adelante, colega y compañera Diana Cruz. Escuchamos, Diana Cruz, allá desde Quito, Ecuador. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Bueno, te comento que estas elecciones están marcadas por un hecho histórico. Es la primera vez desde la Constitución del 2008 que se utiliza este mecanismo de muerte cruzada. Este mecanismo permite precisamente al presidente de la República disolver la Asamblea en 3 escenarios. Grave conmoción interna, cuando el legislativo se rogue funciones, y también cuando los legisladores obstaculizan su capacidad para gobernar. En este caso, el presidente, al optar por ese mecanismo de muerte cruzada, también significa que él deja la presidencia, y adelantan las elecciones. Es importante saber que Lasso se estaba enfrentando a un juicio político por la relación con bandas organizadas y con narcotráfico, y pudo haber sido el primer presidente destituido por esa figura que nosotros tenemos acá en el Ecuador. Su gobierno ha estado marcado por malversación de fondos públicos y un abandono total de educación, de salud, de infraestructura pública, de proyectos, programas para desarrollo. Estas elecciones se realizan en el contexto de la inseguridad absoluta. Pasamos de ser el segundo país más seguro de la región a uno de los más violentos. En el último mes, la ola de violencia ha escalado terriblemente. Asesinaron al alcalde de Manta, a Agustín Intriago, y al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Estos hechos nos preocupan a todos porque están prácticamente atentando contra la democracia. Para este domingo, con toda la convicción y profunda esperanza. Sí, díganos, Diana, ¿quién se percibe sea ganador o ganadora hoy en Hermana República del Ecuador? La escuchamos. La mayoría de los ecuatorianos esperamos que Luisa González, quien lidera las encuestas, gane en primera vuelta. El país no puede seguir improvisando y tampoco podemos mantener en el poder por algún tiempo más a Guillermo Lasso. Ecuador, de la mano de Luisa, te cuento que tenemos la esperanza de que devuelva al Ecuador a la senda de desarrollo por la que íbamos caminando durante la década de gobierno del presidente Correa. Y bueno, desde Ecuador les habló para Radio Clarín Colombia, Diana Cruz. Gracias, apreciada Diana Cruz. Oiga, en eso consiste la muerte cruzada. O renuncia el presidente, o convoca elecciones, o disuelve la Asamblea Nacional. Pero don Lacito, que está investigado por muchas cosas, como también ahora, esa vaina de lo que ocurrió últimamente, la muerte de Villavicencio, la muerte de otro candidato y otros atentados, muchas cositas. Prefirió el señor Lasso más bien en la República del Ecuador, amén de la muerte cruzada, entre comillas, allá que es una forma de la legislación desde el 2008, adelantar las elecciones. ¿Será que piensa que con esto no va a ser investigado a la guandoca, papá? Gracias, Diana Cruz. Nos regresamos para Colombia. También sobre lo mismo, en curso de elecciones para presidente de la República, prefectos municipales, Asamblea Nacional y consulta plebiscitaria en Ecuador. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Al momento de esta emisión está en curso las elecciones presidenciales en Ecuador. Y aparte de que son elecciones presidenciales para reemplazar en esta oportunidad al actual presidente Guillermo Lasso, es mucho más que una elección presidencial, por la sencilla razón que también van a elegir los prefectos municipales, van a elegir la Asamblea Nacional del Ecuador, y aparte de eso también va a haber una consulta plebiscitaria relacionada con la reserva indígena y natural del Yasuni. Recordemos que esa reserva indígena y natural del Yasuni, el gobierno ecuatoriano está interesado desde hace mucho tiempo a hacer allí con empresas multinacionales exploración y explotación de hidrocarburos, pero esta consulta que se va a hacerle al pueblo es definitiva porque hay factores ambientales en juego, y aparte de eso porque es la supervivencia de un ecosistema que hace parte de toda la cadena selvática del Amazonas. Uno de los últimos reservorios acuíferos
que puede tener este país del Ecuador y que de todas maneras es un pulmón natural importante a sostener. ¿Qué tan importante es toda esa cadena de elecciones? Pues aparte de todo, se le dio el ok a Cristian Zurita para reemplazar en la candidatura al asesinado Fernando Villavicencio. El movimiento político se llama Construye y de todas maneras, al menos para la primera vuelta, va a tener competencia. Esperemos que las cosas en Ecuador se puedan hacer de la mejor manera posible en estas elecciones y que los resultados sean los mejores de aquí a presente y futuro. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Y es que, como nos lo decía nuestra corresponsal, colega, amiga y compañera, también concejala allá en la ciudad de Quito, Ecuador, probablemente esto se va de triunfo en primera vuelta, apreciado Saúl Ignacio, y se va de triunfo con Luisa González de la línea correísta allí en el Ecuador, ganando de una vez el día de hoy, como dijeron en Colombia, cambio y primera papa con Luisa González en el Ecuador. Gracias Saúl Ignacio Peláez. Ahora nos vamos para Argentina, también, allí analizando el tema de las elecciones para el próximo mes de octubre. Oiga, esto está a elecciones. Simultáneamente hoy también elecciones en la hermana República de Guatemala. Vámonos para Argentina. Elecciones primarias en Argentina dieron por ganador, oiga pues, oído, esto es inaudito. Ganador fue en las primarias el ausentismo con el 36% del electorado hacia las elecciones del mes de octubre. Ah, qué cosa. Y después mi pueblo a reclamar porque no hay garantías, porque no hay inclusión, que porque no hay democracia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Argentina, Alberto Más. Adelante, Alberto, lo escuchamos. Hola, audiencia. Pasamos las elecciones primarias en Argentina para determinar los candidatos que llevarán en cada frente electoral o partido las organizaciones que participarán de las elecciones generales de octubre. Todos los analistas políticos comparan quién y qué organización queda con mayores posibilidades de ganar si se repitiera la votación del fin de semana pasado. La primera mayoría la ganó el ausentismo. El 32% del electorado no se presentó a votar. Y la derecha, al estilo Trump y Bolsonaro, sacó la mayoría de los votos válidos emitidos con el 30%. Le siguió el macrismo con el 28.3% e imponiéndose en esa fuerza la candidata de la CIA y el Mossad, Patricia Bullrich. Y en tercer lugar, la Unión por la Patria obtiene el 27.3% con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato que se impone en la interna. A las elecciones primarias le siguió una tremenda devaluación del dólar del 22% y un salto inflacionario que aumenta la bronca de todos los votantes con el gobierno de Alberto Fernández, que no aparece ante la población, dando la idea de que el presidente no existe y dejó el país en manos de su ministro de Economía y candidato a presidente. Está en peligro la continuidad de un gobierno progresista hackeado por los grupos empresarios, los medios de comunicación, los jueces corruptos, los planes del FMI y la Embajada de Estados Unidos que teje telarañas para controlar la dirección que tomará el futuro gobernante. Mientras esto pasa, el pueblo es un observador que solo pudo expresar su bronca no votando o votando la opción de que se destruya todo. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Más. No votando o votando la opción que se destruya todo. Oiga esa frase de nuestro corresponsal. Esa fue la opción del pueblo argentino. Es que más del 32% se abstuvieron de ir a votar. ¿Cómo se reclama? Y un Albertico Fernández por allá escondido y delegando funciones que no debía haber delegado. Hombre, ¿cómo así? Y además delegando casi funciones ocultamente a uno de sus candidatos. ¿Qué va a hacer ese candidato de Alberto Fernández? Si no hizo Alberto Fernández, mucho menos su candidato. Ay, carajo. Gracias, Alberto. Ahora nos vamos, mientras unos tratamos de decidir el futuro de los países a través, aunque no tan democrática, yo considero que es una falsa democracia eso también de las urnas, porque el que elige es el que cuenta y el que hace actas, pero mientras uno elegimos esa forma, yendo a las urnas para masivamente
fulminar, entre comillas, a través de las urnas y el voto a nuestros adversarios. Miren Suecia, el otrora pacífico, neutral, pero que ahora deslumbrado con los poderes del imperialismo norteamericano, la OTAN y la Unión Europea, entonces con sus pinitos de ingreso a ser OTAN también, prefiere irse a la parte del guerrerismo, del militarismo, y por eso nos está anunciando que se va en abierta alianza y ayuda con Ucrania para vencer, dizque la dictadura de Moscú. Oiga, pero la dictadura entre comillas según Occidente, porque es que para Occidente no nos cuentan las realidades, lo que está pasando allá, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal José Cheo Sánchez desde Suecia. Lo escuchamos, José Cheo. Buen día, audiencia. El gobierno de Suecia ha anunciado este martes un 13º paquete de asistencia militar para Ucrania, valorado en 286 millones de euros, que incluye municiones, piezas de repuesto para tanques, así como vehículos de transporte. Asimismo, ha informado de que el Parlamento sueco ha autorizado a vender a Estados Unidos misiles de aire-aire RB-99, conocidos como ARRAM, que posteriormente serán donados a Ucrania. A cambio, Estocolmo podrá comprar a Washington una versión más moderna de este tipo de armamento. Es extremadamente importante para los ucranianos que Rusia no tenga la supremacía aérea en esta guerra y que los ucranianos tengan un fuerte sistema de defensa, ha enfatizado el ministro de Defensa sueco, Pál Johnson. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Claro, es que es muy fácil. Los fabricantes de armas, los amigos de la violencia, de la guerra, como ellos no van a la guerra y mucho menos sus retoños, sus vástagos, sus seres queridos, y como ellos viven a merced de la sangre, de mucha sangre humana, pues a ellos les interesa es vender mucha munición, mucho arsenal, mucho armamento, pues son los aupadores de la guerra. A ellos no les interesa la paz. Es más, ojo, pelao, usted no vaya a decir paz al pie de esa gente porque lo vea, tuki tuki na yugular, papá. Para ellos el término paz es como los ajos para las brujas, dicen los creyentes, ¿no? Gracias, José Cheo Sánchez. Nos regresamos a Colombia, donde recientemente se ha realizado un encuentro en Sudamérica. Y les vamos a dar a conocer, aparte de la intervención de Soraya Osorio, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia y Sudamérica, durante el primer Congreso Internacional, Congreso Internacional de la Lucha contra la Corrupción y la Recuperación de sus Activos. Escuchémosla directamente a Soraya Osorio, directora en su propia voz. Para la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD Colombia, PADF por sus siglas en inglés, es un privilegio estar en el día de hoy en la apertura de este importante Congreso Internacional sobre la lucha contra la corrupción y recuperación de activos. La corrupción como problemática global ha venido desencadenando graves consecuencias para la sociedad, degradando las instituciones y causando el deterioro de la economía. Por lo tanto, se hace necesario contar con estrategias y herramientas efectivas para detectarla y combatirla. Esto último requiere abordar las debilidades que afloran en el desarrollo de las técnicas de investigación, solventándolas a través de un esfuerzo coordinado y decidido. De ahí la importancia de poder trabajar bajo un enfoque integral y una estrategia efectiva, que no solo disponga de los recursos necesarios, sino que también provea la capacitación pertinente para los investigadores. En Colombia hemos trabajado por más de 20 años de manera continua con diferentes organizaciones y las comunidades, promoviendo el mejoramiento de la vida de las poblaciones, la transparencia, la construcción de confianza a través de estas acciones y la prevención de la corrupción en los 32 departamentos y en casi cerca 400 municipios.
En ese caminar junto a jóvenes, mujeres, poblaciones afrocolombianas e indígenas, el personal de FUPAD-PADF ha sido testigo de la pasión, el compromiso y la integridad de millones de colombianos y colombianas. Por ello, este Congreso, que hace parte del proyecto Combate a la Corrupción Pública en Colombia, que FUPAD-PADF desarrolla en asocio con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, es de gran relevancia para nuestra organización, dada su finalidad de mejorar la calidad y efectividad de las investigaciones y enjuiciamientos de delitos de corrupción pública en el país, a través de iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad de investigación en colaboración con entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Queremos darle las más sinceras gracias a la Policía Nacional de Colombia y a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia por confiar en FUPAD-PADF para servirles de apoyo en este importante proyecto y en este interesante Congreso, y desearles que en estos 2 días de construcción colectiva logremos identificar nuevas oportunidades y conocimientos para este tema tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras de Soraya Osorio, directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia. Y continuamos ahora en Colombia. Famoso comentarista futbolero hace elogios de la gestión realizada el primer año del presidente de los mandatarios de Colombia, de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Rego. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez desde Medellín, Colombia. Adelante, Saúl, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. Un famoso comentarista futbolero de Colombia que hace uso de muy buen retiro. Me refiero a Iván Mejía Álvarez, muy reconocido nacional e internacionalmente, pues trabajó para la mayor parte de las cadenas radiales a nivel nacional, entre ellas Super, RCN, Grupo Radial Colombiano Colmundo, Caracol y Todelar. Muy reconocido entre otras cosas, y ha elogiado mucho lo que está haciendo en la presidencia Gustavo Petro. Lo reconoce, lo quiere, dice para los compañeros de Cofradía para el Cambio que si tuviera que volver a votar por Gustavo Petro, con mucho gusto lo volvería a hacerlo otra vez. En este momento el país tiene más presidente que gobierno, porque los coequiperos de Gustavo Petro no lo han hecho quedar bien del todo, pero es un presidente que está haciendo las cosas muy serias, muy bien intencionadas y de la mejor forma lo organizada posible. Reconoce además en él que este país necesita un cambio rotundo, cosa que no quiere ni la oligarquía general y mucho menos los medios de comunicación industriales y tradicionales. Iván Mejía dice que está cansado de que hablen de tanto chisme sobre la mujer del presidente, sobre los zapatos Ferragamo, entre otras cosas que son totalmente baladíes y que no tiene nada que ver en el asunto. Que lo más interesante es que este país salga adelante y que este país progrese en ese orden de ideas. Sus mejores palabras. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. Hombre, y es que aunque duela, pero es la verdad, Saulito. Los principales coequiperos de Gustavo Francisco Petro Rego, la mayoría, no todos, pero sí muchos, no digamos la mayoría, pero sí muchos, lo que están es allí acomodados, porque llegaron fue por cuotas de los amiguis. Precisamente son estos zánganos los que han permitido la infiltración de una cantidad de personajes de la extrema derecha que se han infiltrado en todos los sectores, en todas las tendencias del pacto histórico, se han infiltrado con la anuencia de tales compañeros y compañeras, porque es que eso no es secreto. Se han infiltrado y entonces al momento de elegir, de tomar decisiones como pacto histórico, casualidades, salen aprobadas unas propuestas de la extrema derecha. Oiga, qué raro que pacto histórico entonces dice que apoyando propuestas que símiles de la extrema derecha harían. No es el pacto histórico, son todos estos infiltrados
que ahí sí, desafortunadamente para mi pueblo colombiano, son los que están allá cerquita, mordiendo orejita, ganando buenos sueldos, gozando del glamour, de lo que es el cambio, porque aquí no le quepa duda, mi querido pueblo, es quien mantiene este proceso en pie y lo ha sacado adelante en este año, se llama Gustavo Francisco Petro Urrego. Cuando él no está, las cosas se van a pique, olvidémonos de eso. Aquí no hay ministro, aquí no hay director, aquí no hay gerente, aquí no hay asesores, porque todos están cuidando de su chambita nada más, su quincenita y su mensualidad, olvidémonos de eso. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Nos vamos para el Brasil, y allí en Brasil también más dudas que respuestas respecto a qué está ocurriendo con el presidente Lula y las fuerzas militares o de policía. Son las dudas que nos deja saber ahorita nuestro corresponsal desde el Brasil, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. A la audiencia, seguimos comentando y analizando la política brasileña. Hay que preguntar qué rol cumplen los militares en el gobierno de Lula. ¿Estarán calmos? ¿Estarán tranquilos? El rol que han cumplido en el gobierno o el desgobierno o el no gobierno de Bolsonaro es clarito. Estaban en más de 11.000 puestos directos e indirectos, 6.135 de personal de la activa. Tenía Bolsonaro un ayudante de órdenes que es un teniente coronel de fuerzas especiales de carrera, hijo de un general de 4 estrellas topo de la carrera, y los dos operaban un cártel de joyas en Estados Unidos. Y esta plata líquida iba para quién? ¿La liquidez iba para la familia Bolsonaro solamente o para una especie de financiación de un autoexilio en la Florida y otras cositas más? También operaron un pinchaje telefónico a la Suprema Corte, a la Corte Electoral. El blanco era el ministro Alexandre de Moraes. ¿Quién lo hizo? Bolsonaro dijo que fueran, entre comillas, agentes extranjeros. Una situación de Bolsonaro que es posta, no fue negada. ¿Quiénes fueron estos agentes extranjeros? Más dudas que respuestas, y así seguimos. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Y allá, mientras el presidente Lula no dé de baja a esos altos generalatos que son los que están permeabilizándole su gobierno, su programa de gobierno, pues las cosas no cambiarán, difícilmente van a cambiar, porque son el Bolsonaro en cuerpo ajeno, eso no quepa la menor duda. Regresémonos de Brasil a mi querida Colombia. Importantes revelaciones del ex paramilitar Jiménez Naranjo Macaco. Élites en Colombia cometieron delitos atroces. Los daños del sismo de 6.1 en magnitud. Muchos de los procesados por corrupción o crímenes siguen haciendo política sin ser juzgados. Oiga, y estamos a pocos días, escasamente a 2 meses de las elecciones, y siguen los traquetos haciendo campaña sin que la justicia lo alcance. No, pero ¿qué los va a alcanzar si ni siquiera los persiguen, no, ni siquiera los coloca en el radar? Odebrecht no ha pagado las multas por corrupción. Grupo Aval multados por sobornar. Por insultos contra la vicepresidenta en líos con la justicia. Y África vive época de renacimiento y rebeldía. Así pues, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, que sigue leal, fiel ahí a nuestra sintonía. Escúchenos pues. Buenos días, Almayadén. Importantes revelaciones de ex jefe paramilitar de Colombia. El ex jefe paramilitar colombiano Carlos Mario Jiménez Naranjo reveló nexos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con reconocidas figuras políticas y judiciales de ese país. Como parte del Encuentro por la Verdad para la No Repetición, realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de Bogotá, Jiménez Naranjo dio a conocer que el grupo tenía declarado como objetivos militares a reconocidos nombres de la política colombiana actual, entre ellos el presidente Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leiva Durán y el senador Iván Cepeda. Rodrigo Londoño, las élites de Colombia participaron en el conflicto armado e incluso cometieron crímenes atroces. El país quiere vivir en paz y reconciliarse sobre la base de la justicia y la no repetición de la violencia. Bienvenidos los aportes a la verdad de Carlos Mario Jiménez, Macaco. Cambio Colombia, balance, los daños por el sismo de 6,1 que sacudió a Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres comunicó que, en el Calvario, Meta, el epicentro del movimiento telúrico, se registraron daños en ventanas y en algunas viviendas.
En Bogotá, una persona murió, en lo que sería un ataque de pánico. Presidencia Colombia. El presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó este jueves que muchas de las personas vinculadas en 17.000 procesos contra terceros civiles que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha enviado a la Fiscalía General de la Nación para investigar, porque se han enriquecido con la muerte de los colombianos, siguen haciendo política, haciendo economía y el Estado no quiere juzgarlos. Juzgan a los militares por los falsos positivos. Juzgan a los guerrilleros, juzgan a los paramilitares, allá salieron extraditados, y los terceros sobrevivieron, siguen haciendo política, siguen haciendo economía. Presidencia Colombia, ante un auditorio colmado de participantes nacionales y extranjeros del primer Congreso Internacional Lucha contra la Corrupción y la Recuperación de sus Activos, el presidente Gustavo Petro denunció que Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas por casos de corrupción. Al cuestionar las razones por las cuales la empresa no ha respondido en Colombia por sus delitos, el mandatario aseguró que no es porque hayan sido muy astutos. Son criminales de una red en este caso, pues no es que sepamos del narcotráfico, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina. Semanario Voz, Grupo Aval, multados por sobornar. Buenas noticias para Colombia, reconocimiento internacional a las buenas prácticas empresariales. La justicia estadounidense da por terminado el proceso de investigación contra el Grupo Aval, y absuelve de toda responsabilidad a sus directivos. Se determina que el presidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, actuó solo y con la pérfida intención de enlodar el buen nombre del grupo. Por las molestias y como muestra de buena fe, el grupo financiero y las autoridades norteamericanas han acordado el pago de una compensación de $60 millones. Canal 1, un tuitero que insultó a la vicepresidenta Francia Márquez, en líos con la justicia. El proceso se adelantará ante un posible acto de discriminación contra la funcionaria. En este caso, será investigado el tuitero, identificado como Armando Capito, quien escribió lo siguiente. Francia Márquez es una niña y se le nota en sus expresiones corporales, es una parásito oportunista, racista, falsa víctima, no sabe hablar bien el español, no sabe hablar inglés, se le nota que jamás esta putrefacción andante se ha leído un libro, a eso fue a África, a creerse africana con los impuestos de los colombianos. Sputnik Mundo, Gustavo Petro, África está viviendo una época de renacimiento y rebeldía. África está viviendo tiempos de renovación que América Latina debe voltear a ver, declaró este 17 de agosto el presidente colombiano, Gustavo Petro, en momentos en que el continente africano vive momentos convulsos entre protestas contra el neocolonialismo y golpes de Estado. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, ahí tenían ustedes, querida audiencia, nuestro resumen apretadito, pero es que ocurren muchas noticias que revisar. Como la siguiente, por ejemplo. Durante el campeonato y aquella vaina de las muchachas que nadie daba un peso por ellas, me refiero a la selección femenina de fútbol. Al principio nadie daba un peso por ellas, nadie las nombraba, y creo que muchas tendrían que salir por ahí hacia arriba y cosas así para poder ir a sus primeros partidos. Después escribieron libros, muchas editoriales, endulzándolas, bueno, muchos víctores y de todo, a eso salieron muchos. Pero solamente hay una sentencia que en 3 frases prácticamente dice todo de ellas. Y fue la sentencia de Gustavo Francisco Petro Rego que dice: tendremos primero campeonas que campeones mundiales de fútbol. Así de concretico. Y no quiero nombrarle esos campeones. Llevan años, mucha plata, mucho dólar, mucho euro y bueno, y cuántas más, jactándose y 0 goles. Los arcos, se les estrechan los arcos. Bueno, así nos lo hace saber nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, y un abrazo especial. ¿Cuántas lecturas no quedaron después del recibimiento a la selección Colombia de fútbol mayores femenina y sobre todo con las palabras dadas por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Rego? Palabra más, palabra menos, dijo varias cosas muy interesantes. La primera de ellas es que vamos a tener campeonas mundiales de fútbol antes que campeones mundiales de fútbol. Les hizo un muy buen elogio a la selección de mujeres de Colombia de mayores por ese desempeño
en el pasado Campeonato Mundial de Mayores que se está terminando de celebrar en Australia y Nueva Zelanda. Haber llegado a cuartos de final es todo un logro, pero también le tiró los dardos a la selección mayor masculina que dirige actualmente Néstor Lorenzo y que dentro de poco tiempo va a comenzar la eliminatoria mundialista hacia el 2026, campeonato mundial que se desarrollará en los 3 países del norte de América, México, Estados Unidos y Canadá. Los dardos que le tiró a la selección masculina de Néstor Lorenzo, Óiganle pues, óiganle. están relacionados, aunque estos jugadores bien profesionales que son y que militan en Europa y en otras partes de América deben ser más humildes y más comprometidos con la camiseta y con el sentimiento nacional. Y dijo, palabra más, palabra menos, va a haber primero equipo femenino campeón mundial que equipo masculino campeón mundial. Y por antecedentes tenemos que la selección sub-16 femenina es subcampeona del mundo el año pasado en la India. Y la selección sub-20 masculina fue medalla de bronce en el Mundial de la categoría en Emiratos Árabes en el 2003. O sea que las palabras de Gustavo Petro no son lo suficientemente descabelladas. Tiene muchas lecturas, pero son lecturas para hacer inmediato aterrizaje en ellas. Para Radio Clarín de Colombia desde la ciudad de Medellín les informó y comunicó Saúl Ignacio Peláez Arango. ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Y mientras tanto, en Ecuador avanzan las elecciones. Punteando allá Luisa González a la presidencia de la República en primera vuelta hoy. De igual manera, aunque con tanta triquiñuela en Guatemala, puntea en este momento Álvarez, el candidato del pueblo. Álvarez que tiene una historia, porque su señor padre también estuvo en presidencia. Luego tiene una historia por allá donde hubo un golpe militar que destituyeron, precisamente porque esta familia Álvarez defiende a su pueblo, porque está en contra de los dictámenes y las imposiciones del imperialismo norteamericano. Hoy Álvarez unge como el posible ganador en la República de Guatemala, igual que Luisa González en la República del Ecuador. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín de Colombia.